Shalom, shalom, queridos hermanos. Dios les bendiga. Espero que todos se encuentren bien y se encuentren gozándose en la presencia del Eterno Yahshua HaMashiach. Y el día de hoy estaremos mirando un estudio más de Hechos 11 y esta será la última parte de Hechos 11. El día de hoy estaremos mirando del versículo 19 al 30. Del versículo 19 al 30. Y vamos a leer del versículo 19 al 21. Y dice: y los que habían sido esparcidos por causa de la tribulación que sobrevino en tiempos de Esteban, anduvieron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. 20. Y de ellos había unos varones, de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Yahshua. Y la mano del Adón, del Señor, estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Adón, al Señor. Ahora, dice que no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Al principio, los creyentes en el Mesías, los nazarenos, que habían sido esparcidos después de la muerte de Esteban, queridos hermanos, fueron sobre todo el imperio romano y predicaban solamente a los judíos, pero más tarde empezaron a predicar a todos aquellos esparcidos de Efraín, los gentiles, ¿sí? Entre ellos unos varones de Chipre y Cirene hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Yahshua. Estos discípulos que no son nombrados, que no dan nombres, de Chipre y de Cirene, fueron los que empezaron a esparcir el evangelio, ¿sí? Ahora, estos iniciaron a extender la Mesorá. ¿Qué es la Mesorá? La palabra de salvación, el evangelio del Mesías, ¿sí? Ellos iniciaron a predicar, empezaron la mencionada misión a los gentiles, que aquí en Antioquía es mencionado, gentiles. En Antioquía tenemos el primer ejemplo de mesiánicos deliberadamente focalizando su prédica a gentiles, ¿sí? Estos mesiánicos judíos que habían creído en el Mesías, los cuales estaban en plena persecución, y habían ido desde Chipre, Cirene, y habían llegado hasta Antioquía, la actual Turquía. Queridos hermanos, estos empezaron a predicar, ¿sí? Solamente a los creyentes que ya estaban en sinagogas, ¿sí? Pero no les anunciaban a ninguno que estaba todavía paganizado. Pero viniendo estos creyentes de Antioquía, de Chipre, y de Cirene,
empezaron a anunciar a todos los gentiles. ¿Sí? Ahora, los resultados de este anuncio y de este esfuerzo de aquellos varones fue un gran número de creyentes regresó al eterno Yahweh Sebaot, al Dios vivo. Cuando entraron en Antioquía, dice, fue anunciada aproximadamente en el año 46, queridos hermanos, en el año 46 pasó esto, pero aproximadamente en el 300 antes de Cristo fue fundada Antioquía por Seleuco, uno de los herederos del imperio de Alejandro Magno. Antioquía fue fundada por Seleuco primero, que fue un sucesor de Alejandro el Grande o Alejandro Magno. Le gustaba hacer una ciudad y nombrarla con el nombre de su padre, Antíoco, y hizo aproximadamente esto 15 veces. La ciudad de Antioquía fue llamada Antioquía de Siria o Antioquía en el Orontes. Orontes es un río que está al costado de Antioquía, ¿sí? En el primer siglo era una ciudad, Antioquía, de más de 1/2 de personas. Hoy en día es una ciudad en Turquía y con una población aproximadamente de 3.500 personas. Antioquía estaba aproximadamente 300 millas, 480 kilómetros al norte de Jerusalén y 20 millas, 32 kilómetros, tierra adentro del mar Mediterráneo. Muchos consideraban a Antioquía de Siria como la tercera ciudad más grande en el Imperio Romano, tras Roma y Alejandría y Antioquía. Y queridos hermanos, antes de seguir adelante, vamos a ponernos en las manos del Eterno, Dios de Israel. Señor Dios y Padre nuestro, Rey del universo, tú que creaste, Señor, la tierra, el cielo, Señor, y todo el universo completo, que nos das y sustentas nuestras vidas, bendito Rey, prestándonos, Señor, un día más cada día y sustentando, Señor, nuestras vidas, supliendo, Señor, de alimentos, Señor, y, Señor, de bebida. También, Señor, nos das, Señor, de tu palabra. Nos das la oportunidad, Señor, de regresar a ti, bendito Rey, cada día. En esta hora, Señor, te pedimos, Señor, a ti, Señor, que eres dador de la Torá, Señor, de tu palabra, Señor, que nos ayudes, Señor, a entender, que abras nuestros oídos, Señor, para que podamos escuchar tu preciosa voz, bendito Rey. Que obres poderosamente, Señor, abriendo nuestros oídos y nuestro entendimiento, Señor, y que pongas tu palabra, Señor, sembrada, Señor, en nuestros corazones, para que al escucharla creamos y podamos obedecer, bendito Rey. Te pedimos que tomes este tiempo, Señor, de tu palabra, y que uses, Señor, esta porción de tu palabra para, Señor, transformar vidas, para alcanzar almas, bendito Rey, para convencer a aquellos, Señor, que se encuentran alejados de ti, Señor eterno. Padre, en esta hora, Señor, te ponemos, Señor, este estudio en tus manos, Señor, y te pedimos, Señor, que te glorifiques, Señor.
Reprende todo espíritu de duda, Señor. Todo espíritu de confusión, Señor. Todo aquello, Señor, que distraiga, Señor, a tus ovejas, Señor, para que puedan escuchar tu preciosa voz. En el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Mesías, te lo pedimos. Amén y amén. Queridos hermanos, Antioquía fue conocida en la antigüedad por sus negocios, por su ahora sí que su modernidad y su cultura, pero también fue conocida por su inmoralidad. La reputación de la ciudad era de una moral muy mala, porque ellos ofrecían un culto a Artemisa y Apolo en la ciudad de Dadne, a 5 millas de distancia de Antioquía, donde la alabanza siria de Astarte, que es la misma, Artemisa y Astarte es la misma, y es la misma que hoy en día se conoce en todo el mundo como la Virgen de Guadalupe, en España como la Virgen del Pilar. Y en este tiempo, queridos hermanos, del año 46 después del Mesías, después de Yeshua, en este tiempo también se le conocía como Diana. Pero estas alabanzas de Siria, de la nación de Asiria, de Astarte y su consorte, con su prostitución ritual, era practicada en todos los cultos. ¿Sí? La prostitución ritual, todos aquellos que venían a adorar a Artemisa o Astarte o a Diana, había sacerdotisas que todo aquel que venía a adorar pagaba a aquellos que estaban como sacerdotes para hacer una orgía a los pies de la estatua, de la imagen, ya sea de Artemisa o de Astarte, incluso de Diana. Y aunque hoy en día no se practica a los pies de la Guadalupe, pero es lo que consiente toda la enseñanza que enseña este personaje conocido como la Guadalupe. Ahora, esta prostitución ritual era practicada en Antioquía. Cuando el antiguo senador romano quiso describir la decadencia de Roma, dijo que el Orantes ha fluido en el Tíbet. El río Orantes, que era un canal, un drenaje, decía que había fluido en el Tíbet, inundando a Roma con maldad. En otras palabras, Antioquía le quedaba grande a Roma, que todo Roma estaba corrompido, haciendo sus llamadas fiestas bacanales. ¿Qué es un bacanal? Un bacanal lo practicaban mayormente los romanos, que estaban en ocupación de todo lo que fue Judea, lo que fue Jerusalén, Siria y sus alrededores. Queridos hermanos, un bacanal es una orgía, pero también en esa orgía los hombres o los soldados que participaban de esos bacanales podían comer y ir, después de que comían,
ponerse el dedo en la boca y devolver lo que habían comido para seguir comiendo. Lo que muchos hoy en día hacen cuando van a los buffets, ¿verdad? Para seguir comiendo. Hasta que los sacan de los buffets, los despiden y ya no los dejan entrar. Ahora, esto era lo que hacía Roma. Pero Antioquía, queridos hermanos, estaba aún, según lo que escribió el senador romano, estaba aún contaminando a Roma. ¿Por qué? Porque el pecado era mayor, ¿sí? El pecado y la adoración a Artemisa y a Astarte era mayor, y a todos sus dioses. Ahora, uno podría decir que Jerusalén se trataba de religión, ¿sí? ¿Por qué? Porque se buscaba a Dios. Y los líderes habían negado la existencia de Yeshua. No lo habían reconocido como Mesías. Pero Roma se trataba de poder, ¿sí? Y aunque las ciudades más importantes de Roma era Roma, Alejandría y Antioquía, estas tres ciudades eran las más importantes del Imperio Romano. Por ejemplo, Roma se trataba de poder, porque allí es donde estaba el César, el gobernador, vamos a decirlo así, el presidente. Y en Alejandría se trataba de todo el intelecto. Había las bibliotecas más grandes en este lugar. Y en Atenas había mucha filosofía. Pero en Antioquía, queridos hermanos, había mucho pecado. Y era una ciudad, un centro de Roma. Ahora, agregando a eso, uno podría decir que Antioquía se trataba de negocios e inmoralidad, ¿sí? Porque era un puerto, ¿sí? O así podría llamarse, un puerto. Cuando el evangelio vino a Cornelio y él se convirtió o creyó en el Mesías, siendo un temeroso de Dios, y él vino a los pies de Yeshua, el Mesías, llegó el evangelio a un hombre temeroso, a un hombre que buscaba agradar a Dios, ¿sí? Tenía respeto por el Dios vivo, el Dios de Israel, por Yeshua, y vivía una vida moral, obedeciendo los mandamientos de Dios, ¿sí? Aunque era considerado como un ciudadano de segunda clase, Dios no miró categorías para llamar a Cornelio como el primero de entre los gentiles, ¿sí? En el que se derramaría junto con su casa el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Entonces, cuando se llegó el evangelio a Antioquía, vino a una ciudad completamente pagana, ¿sí? Y la mano del Señor de Yeshua estaba con aquellos que habían salido de Chipre y de Cirene, que no dice sus nombres, la escritura, ¿sí? Estaba Dios obrando por medio de estos, porque Dios estaba con ellos. Su ministerio, su palabra, la palabra del Eterno fue bendecida y multiplicada. El resultado fue que un gran número creyó y se convirtió en el Señor. Un ministerio no puede volver personas al Señor, a menos que la mano del Eterno, Yahweh Tsebaot, y
Yahshua esté con aquel que va a anunciar el evangelio. Pero podemos convertir personas a una personalidad sin la mano del Señor. No podemos cambiar las actitudes ni las creencias de ninguna persona sin el poder de Dios. Pero sí podemos convertir personas y acercarlos a un club social con la mano del Señor, ¿sí? Sin la mano del Eterno, perdón. Podemos también convertir personas y llamarlas a una religión o a una institución, incluso a clases, de cualquier tipo de clases, sin el poder de Dios. Pero no podemos cambiar su manera de vivir sin que el Eterno intervenga, ¿sí? Hoy en día, queridos hermanos, las personas les importa más cuánto van a ganar, qué beneficio van a obtener de alguna amistad y cuál es el beneficio para su vida de cualquier cosa que hagan, ¿sí? Eso es lo que nos preocupa más en general, ¿sí? Ahora la frase creyó y se convirtió al Señor, una descripción de la obra de fe y arrepentimiento, una obra de emuná y teshuvá, ¿sí? Hechos 11, 22 al 24 dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, llamado el Justo, que fuera hasta Antioquía. Recuerden, Pablo había sido enviado cuando Felipe descendió a Samaria, ¿sí? Y fue enviado para orar por aquellos que habían creído, ¿sí? Y recibieron el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, por la imposición de manos. Pero en este caso, a Antioquía mandaron a Bernabé, ¿sí? Cuando llegó, dice la Escritura, y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque era varón piadoso, varón bueno y lleno del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo y de fe, de emuná. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Ahora, enviaron a Bernabé, la iglesia en Jerusalén, enviaron a un hombre capaz en Bernabé, ¿sí? Bernabé era uno de los escogidos, anteriormente conocido, por su generosidad en Hechos 4, versículos 36 y 37. Y su amable aceptación de Saulo de Tarso. Después de su conversión, cuando Saulo de Tarso, tuvo un encuentro con Yahshua el Mesías en Hechos 9, 26 al 28. ¿Sí? Ahora, las nuevas siempre estaban llegando a Jerusalén. Las noticias siempre llegaban a los apóstoles. Suponemos que siempre es así. Cuando se haga algo, nunca falta nadie o alguien que corra a aquellos quienes se supone que están dirigiendo la obra del Eterno. Ahora, cuando llegó, dice, y vio la gracia de Dios, se regocijó
en la iglesia de Antioquía, cuando Bernabé vio la gracia de Dios, se regocijó. Había algo en el trabajo y la atmósfera entre los seguidores de Yeshua en Antioquía, que hizo que Bernabé podía ver la gracia de Yahweh Tsebaot, en cualquier grupo de creyentes de Yeshua con que nos asociemos. Es importante que demostremos el amor de Yeshua para que la gracia del Eterno sea manifestada y los demás reciban testimonio de que tú de verdad has sido alcanzado por el Eterno, ¿sí? Cuando tú te enfocas en tu propio beneficio, querido hermano, sin importar el tiempo que lleves escuchando estudios de la Torá, solamente tienes una religión. Pero estos que estaban creyendo en el Mesías, verdaderamente estaban obteniendo un cambio en sus vidas. ¿Por qué? Era una ciudad pagana donde se presentaban orgías como sacrificios de adoración. Y al llegar aquellos que vinieron predicando de Chipre y de Cilicia, queridos hermanos, estos que oyeron la predicación cambiaron sus vidas, a manera de que cuando llegó Bernabé, encontró que la gracia de Dios era visible, se estaba manifestando el poder de Dios. Ahora, una actuación humana no era esta. Si la gloriosa gracia de Dios se estaba manifestando en aquellos para glorificar y honrar a Yahweh Tsebaot, esto es lo que estaba maravillando a Bernabé, ¿sí? A un creyente, a un escogido de Dios. No era una religión, no era que seguían practicando sus paganerías, no estaban adorando, presentando adoración a Artemisa o Astarte, no, estaban adorando a Dios. Ahora, lo que Bernabé dijo: exhorto a todos a que con propósito de corazón permanezcan fieles al Señor. Bernabé correctamente se enfocó en su trabajo principal como líder de la Quejilá, ¿sí? Fortaleció a la familia de la Quejilot en sí, con el resultado de que una gran multitud fue agregada al Señor, al Adón. Este es el plan, ¿sí?, para el crecimiento de la Quejilot, que se habla en Efesios 4, del versículo 11 al 16, formando líderes en la iglesia que se dedican a edificar creyentes fuertes en el Mesías. Y vamos a leer Efesios capítulo 4, Efesios 4, del versículo 11 al versículo 16. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
12. A fin de perfeccionar a los santos por la palabra, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Yahweh, del Mesías. 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la emuná, de la fe, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es el Mesías. 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. A unos constituyó apóstoles. Los 12 fueron escogidos como apóstoles. A otros constituyó profetas. Hasta Agabo, el cual miraremos más adelante. Queridos hermanos, no hay profetas el día de hoy. Se acabaron los profetas. Aquel que quiera decir Santo Domingo o San Domingo, primera y segunda de Santo Domingo, queridos hermanos, está añadiendo a la Biblia, ¿sí? Y hay maldición para aquel que añada. Así que se acabaron los profetas. Lo dicho por Dios fue dicho y confirmado por Yahshua, el Mesías. Solo quedan evangelistas, maestros y, queridos hermanos, no queda más que servidores. Tanto evangelistas como maestros y pastores son servidores. Aquel que se dice rabino, no hay más que un rabino, y este es Yahshua el Mesías, ¿sí? Aquel que se dice pastor, yo no soy pastor, soy un sirviente de Dios que fue llamado a trabajar en un campo donde están extendidos muchos huesos secos, y fui llamado solamente a anunciar lo que el Mesías está haciendo en nuestros días. Ahora, enviaron a Bernabé, dice, a Antioquía, y la gracia de Dios estaba siendo manifestada en Antioquía, creando creyentes saludables, mientras se santificaban aquellos creyentes y eran equipados para la obra del Eterno, crecían madurando sin dudar y empezaban a llevar a cabo el ministerio, anunciando la obra por donde quiera que iban. Todo aquel que ha sido llamado para ser edificado, para que toda duda que tenga sea disipada de su corazón, sea quitada de su mente y sea fortalecido en el Mesías, creyendo cada día y manteniéndose en fidelidad, ¿sí?
para con el Mesías. Ahora, esto lo hacían y se sigue aún haciendo a causa de que todos permanecemos y pertenecemos a un mismo cuerpo. Y un cuerpo debe de crecer fuerte, debe de crecer para ayudar a todos los demás miembros del cuerpo. Hechos 11, del versículo 25 al 26, dice: Bernabé y Saulo trabajan juntos en Antioquía. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándolo le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año con la Quejilot, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó mesiánicos por primera vez en Antioquía. Y esta palabra mesiánico la vamos a mirar más adelante, porque, queridos hermanos, Cipriano de Reina y Valera también, que son monjes católicos, tradujeron la palabra Nosrin, que es la palabra original que está escrita, Nosrin, como mesiánicos o nazarenos, la tradujeron como cristianos, ¿sí? Y recuerda, publiqué por ahí una foto antes de empezar el estudio para que tú revises que no son cuentos ni inventos, qué es lo que escribieron en latín y en griego cuando Pilato puso el anuncio en la cruz, cuando el Mesías fue llevado a la cruz, ¿sí? Ahora, vamos a seguir adelante. Fueron llamados mesiánicos por primera vez o nazarenos en Antioquía. Bernabé fue a Tarso para buscar a Saulo. Bernabé recordó al hermano Saulo, y como fue enviado a Tarso para su protección cuando empezó la persecución, según Hechos 9, versículo 28 al 30, ahora Bernabé fue y lo buscó. No es difícil imaginar a Bernabé estando completamente cansado y abrumado por todo el trabajo en Antioquía, y después recordar a Saulo, a Pablo de Tarso, y decidir ir a buscarlo. Es más, literalmente cazarlo. Bernabé tenía que buscar a Pablo hasta encontrarlo. Esta palabra sugiere una búsqueda completamente laboriosa, cuidadosa, hasta encontrar a Saulo de parte de Bernabé. Ahora, Saulo fue tan valoroso, tan preciado para Bernabé, que valió la pena para Bernabé ir a buscarlo de Antioquía a Tarso, queridos hermanos, ¿sí? Saulo, queridos hermanos, estaba Saulo en Tarso hacia 12 años, ¿sí? Desde que empezó la persecución habían pasado 12 años. Cuando Pablo fue enviado por los apóstoles a Tarso, desde este tiempo que fue mandado a Tarso, Pablo no enseñó sobre la escritura. Se mantuvo meditando, se mantuvo llenándose del Ruach HaKodesh para llevar a cabo su servicio. Hoy en día, todos queremos servirle a Dios, ya sea por emoción, ya sea
porque verdaderamente Dios nos llamó y muchas veces empezamos a servirle a Dios sin saber cómo hacerlo o por dónde empezar. Pero Pablo, Saulo de Tarso, esperó 12 años. Sí, esperó 12 años un maestro de la Torá. ¿Te imaginas? Empezó a predicar, no en cuanto tuvo el encuentro con el Mesías, siguió predicando, sino que empezó a predicar y cuando empezó la persecución, fue mandado a Tarso, permaneció en Tarso y, queridos hermanos, 12 años después, Bernabé lo va a buscar a Tarso. ¿Sí? Ahora, la congregación a la cual llegaron en Antioquía, en la cual estuvieron todo un año y enseñaron a mucha gente, juntos Bernabé y Pablo. Saulo había pasado, como ya dijimos, 12 años en Tarso, desde la última vez cuando fue despedido, ¿sí?, a Tarso por los apóstoles. Ahora, estos años no fueron malgastados ni perdidos, sino que Pablo dedicó su tiempo a meditar y a que la palabra del Eterno le fuera manifestada y él pudiera entender precisamente más la palabra del Eterno. En todo esto, Antioquía se hizo un centro de enseñanza y predicación. Antioquía tenía los mejores predicadores, ¿sí?, en el primer siglo. Bernabé era uno de ellos. Pablo, pero también, queridos hermanos, también Pedro. En Hechos 11:20 nos recuerda que ellos hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Yeshua. Esta combinación de gran enseñanza formal y gran predicación, queridos hermanos, a la comunidad, a la iglesia, a la Quejilot de Antioquía, es muy especial, ya que cambió el mundo de en aquel tiempo, ¿sí? Después de que Antioquía era conocido como el centro pagano que contaminaba a Roma, se llegó a conocer a Antioquía como la ciudad que tenía los mejores predicadores: Pablo, Bernabé y Pedro. ¿Sí? Ahora, a los discípulos se les llamó mesiánicos. ¿Sí? Y en estos años, en la iglesia de Antioquía de Siria, el nombre de Yeshua el Mesías fue anunciado. Habían sido llamados discípulos en Hechos 1 y versículo 15. Habían sido llamados santos en Hechos 9:13. También habían sido llamados creyentes en Hechos 5:14. Y habían sido llamados hermanos, Ajot y Ajayot, en Hechos 6:3. Habían sido llamados testigos en Hechos 5:32. También habían sido llamados los seguidores del camino en Hechos 9, versículo 2. Y también serían llamados nazarenos en Hechos 24:5. Ahora eran por primera vez llamados mesiánicos, ¿sí? Noshrin. También soldados bajo ciertos generales, los soldados romanos,
bajo ciertos generales en el ejército romano, se identificaban o eran conocidos con el nombre del general, agradando o agregando ian al fin. Un soldado bajo cualquier general se ponía el nombre de su general. Por ejemplo, César se llamaría, un seguidor de César se llamaría cesariano. Soldados bajo Yeshua podrían llamarse mesiánicos o nazarenos o los del camino. También eran conocidos como testigos. Ahora, si algunos de los soldados romanos ahí presentes llegaron a burlarse de Yeshua o de los creyentes de Yeshua y usaron la palabra del madero que puso Pilato, que según Juan 19:19 escribió, dice, también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Yeshua Nazareno, Rey de los judíos. El versículo 20 dice, y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Yeshua fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en griego, en griego y en latín. Ahora, la palabra en griego es INRI. La palabra en latín es IHS. Queridos hermanos, aunque ya hemos explicado la palabra que es traducida Jesús, IESUS, no fue pronunciada en Antioquía, sino que se transliteró cuando fue traducida la Biblia por Cipriano de Reina y el monje de Valera. Ahora, en Antioquía, si llegaron por algún motivo, la Biblia no lo menciona porque el original que se tradujo como cristiano es mesiánicos y la palabra en el original es nosrin. El original dice esto, ¿sí? El original griego. Ahora, queridos hermanos, si en dado caso nosotros quisiéramos traducir la palabra cristiano utilizando la palabra Jesús, estaríamos diciendo que se estaban burlando aquellos de Antioquía, ¿sí? Los seguidores de aquel que se le había puesto el anuncio en hebreo, en griego y en latín. Queridos hermanos, que ya explicamos sobre estas palabras, era para burlarse los soldados romanos y todo Roma, todo el imperio romano. Ahora, Antioquía era famosa porque eran burladores, ya que era un pueblo pagano completamente. Y no les importaba burlarse e insultar a quien fuera. Ahora, Antioquía fue conocida por sus dichos, ¿sí? Pero las personas de Antioquía llamaron personas del ungido, del Mesías, del Cristo, a los seguidores de Yeshua, los creyentes que estaban creyendo. Ahora,
se les llamó mesiánicos por primera vez, puede también llevar la idea que se les llamó mesiánicos antes que fueron llamados cualquier otra cosa. Su primera identidad era ahora ser llamados mesiánicos o Noshrin, que es la palabra original que se les dijo, ¿sí? Ahora, deben todos aquellos creyentes estar dispuestos a tomar por lo menos la idea del título de personas de Yahshua, del Mesías, y deben también honrar el nombre en lugar de reclamar cualquier otro título, ¿sí? Ahora, si nosotros queremos ser religiosos y decimos, no es que es Jehová, o es que es Yahvé, o es que es este otro o aquel, queridos hermanos, tú y yo debemos, a hoy que tenemos las herramientas, conocer la verdad, porque el Mesías dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Si tú y yo permanecemos en la mentira, queridos hermanos, lamentablemente seguiremos desobedeciendo a Dios pensando que le estamos agradando. ¿Por qué? Porque alguien más ya dijo que se debe hacer de esta manera. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿qué dice? No es que esto es para judíos solamente. Eso no es para mí, dicen muchos. Bueno, si tú no eres una oveja, sigue diciendo eso. Porque las ovejas escuchan la voz de su Señor, y la palabra fue dejada para todas las ovejas, ¿sí? Pero no fue dejada para los desobedientes, sino para las ovejas. Hechos 11, 27 al 30. Dice, y en aquellos días descendieron de Jerusalén profetas a Antioquía. 28, llevándose y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que había de haber una grande hambre en toda la tierra habitada, la cual hubo en tiempos de Claudio. Entonces, el 29 dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar subsidio, ayuda, a los hermanos que habitaban en Judea. 30. Lo cual asimismo hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces, queridos hermanos, una palabra de un profeta anuncia una gran hambre en aquellos días. Unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu, por el Ruach HaKodesh, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio, en el año 46 después del Mesías, ¿sí? Tú puedes verificar estas fechas en libros de historia, ¿sí? Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron socorrer, ayudar a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviando la ayuda por medio de Bernabé y de Saulo. Queridos hermanos, este mismo Claudio fue el que expulsó a los judíos de Roma. Y esto lo dice Hechos 18:2.
lo cual vamos a mirar cuando lleguemos a Hechos 18:2. ¿Sí? Ahora, Agabo daba a entender por el Ruach HaKodesh que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió, como ya dijimos, en tiempos de Claudio. ¿Sí? Agabo, lleno del Ruach HaKodesh, supo que vendría hambre, ¿sí?, a toda la tierra de en aquel tiempo. ¿Sí? Ahora, esta hambre o esta necesidad fue anticipadamente ayudada por medio de los creyentes que estaban en Antioquía. Esto nos enseña que tú y yo debemos de obedecer al Eterno. Querido hermano, solo como comentario, ¿te estás preparando para los días que vienen? Estos que se les anunció lo que venía, una gran hambruna, se prepararon, ¿sí? Mandaron ayuda antes de que empezara la hambruna. ¿Tú ya te preparaste? Ahora, sabemos por fuentes históricas que la autoridad de Claudio fue marcada por una sucesión de malas cosechas y consecuentemente escasez en varias partes del imperio en Roma, en Grecia y en Egipto, y de la misma manera en Judea. Entonces, los discípulos podemos ver que estos discípulos de Antioquía, queridos hermanos, estaban obedeciendo la Torá y suplieron las necesidades, mandando ayuda, cada uno de ellos, para sustentar las necesidades que hubiera en Judea. ¿Sí? Ahora, esto significa que dieron conforme a los recursos que tenían. Los que tenían más, dieron más. Y refiriéndose a las dádivas relativas a sus recursos, también significa que dieron según su emuná, según su fe, que tenían ellos, confiando que su regalo a la obra de Dios fue una inversión buena en el reino del Eterno y no lo estimaron como una pérdida. También vemos que eligieron dar. Si una persona que dice ser creyente no da, queridos hermanos, nunca lo hará. Siempre estimará aquello que dé como una pérdida. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Estás dando? ¿Estás proveyendo al necesitado? ¿Estás afirmando tu fe? Estos, queridos hermanos, fueron probados en esta forma. Cada uno dio conforme a su posibilidad. El que tenía más, dio más. El que tenía menos, dio menos. Pero aquel que hoy en día también de la misma manera podemos ayudar y no ayudamos, queridos hermanos, no estamos fortaleciéndonos como un cuerpo, ayudando a los que necesitan. Ahora, ¿de qué otra manera fueron ayudados? Confiándole aquello que se reunió en las manos de Bernabé y de Saulo, Pablo,
aquellos que les estaban anunciando la palabra del Eterno. Era buena la confianza que tenían para Bernabé y Saulo, ¿sí? Era evidente, según lo que dice el versículo 30. Confiando en Bernabé y en Pablo, les dieron el dinero de ayuda hasta donde entendemos, queridos hermanos. Todo aquello que fue coleccionado por aquellos que habían sido paganos, pero que ahora estaban creyendo verdaderamente en el único y verdadero Dios vivo, queridos hermanos, estos se estaban afirmando en que estaban dando para el reino del Eterno, ¿sí? Se estaban uniendo en un solo cuerpo, afirmando su fe y fortaleciéndose entre ellos mismos. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Hemos aprendido el día de hoy que la palabra en el original no es cristiano, sino mesiánico o nazareno. Pero si en tu escritura dice cristiano y tú te quedas con esa palabra solamente, querido hermano, siempre pensarás que es la correcta. Pero cuando vamos a la fuente, al original, descubriremos cómo es que realmente se le conoció. Ya que, como explicamos antes, Jesús fue escrito en forma de burla solamente por los romanos. Pero, aquello que se escribió en hebreo fue reclamado por los hebreos, por los fariseos, por los sumos sacerdotes, ya que decía Yahshua, el rey de los judíos, y lo cual se reclamó y le dijo el sumo Cohen a Pilato: no es el rey de los judíos, no escribas el rey de los judíos, sino él dijo que es el rey de los judíos. Dios, queridos hermanos, busca unidad en su cuerpo. ¿Qué es la tarea que te dio? Orar, ministrar la palabra, compartir, estar en oración. Edifica tu alma y sé obediente. La palabra del Eterno, queridos hermanos, es para edificar. Es para que tú y yo nos fortalezcamos obedeciéndola y permaneciendo en emuná, creyendo y obedeciendo. Cada día fortaleciéndonos en el Señor, en el Adón. Si tú, queridos hermanos, si tú estás teniendo duda, desecha cualquier duda. Desecha todas las dudas que tú tengas y obedece al Eterno, porque en la obediencia está verdaderamente los frutos del Espíritu. Si tú dices es imposible obedecer a Dios, así dicen los religiosos, mas aquellos que verdaderamente están creyendo en el Mesías, querido hermano, permanecen fieles a la palabra del Eterno. Vamos a orar para después despedirnos.
Bendito Rey, Dios y Padre nuestro, Rey del universo, Creador del cielo y de la tierra. Tú, Señor, que nos das, Señor, la vida todos los días, Señor, permitiendo que nos levantemos, Señor, por la mañana, Señor, para buscarte, Señor, para honrarte y glorificarte, Señor, durante el día. En esta hora, Señor, te damos gracias, bendito Rey, porque tú, Señor, día con día, Señor, aclara, Señor, un poco más nuestra mente, Señor. Ayúdanos a permanecer fieles, Señor, a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu Torah, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ser obedientes cada día, Señor. Ayúdanos a sustentar, Señor, tu propio cuerpo, que es nuestro propio cuerpo, Señor. Ya que sabemos, Señor, que somos miembros los unos de cada uno del otro, Señor. Ayúdanos, Padre eterno. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, Señor. Gracias, Padre, por habernos dejado tu Torah, Señor, y por habernos llamado, Señor, de las tinieblas donde estábamos, Señor, y por haber permitido, Señor, que tu luz, Señor, brillara, Señor, para conocer la verdad, Señor. Ahora, Señor, ayúdanos, Señor, a honrarte, a poder, Señor, ser bendecidos por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos contigo, bendito Rey, y ayúdanos a estar preparados, Padre eterno, para los días que vienen. Gracias te damos, Padre Santo, por este estudio. Te pedimos, Señor, que bendigas, Señor, a todos aquellos, Señor, que están escuchando, Señor, y que van a escuchar, Señor, tu palabra. Obra poderosamente, Señor, quitando, Señor, toda duda y fortaleciendo cada alma, Señor, para que sean, Señor, fortalecidos en ti. En el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Mesías, te lo pedimos. Amén y amén. Queridos hermanos, espero que haya quedado claro lo poco que explicamos. Si alguien tiene alguna duda, por favor, no se queden con dudas, porque aquel que se queda con dudas siempre estará dudando, y aquel que duda no espere recibir nada de parte de Dios. Esto no lo digo yo, lo dice Santiago en el capítulo 1. Y vamos a estarnos despidiendo, queridos hermanos. Saludos a todos, espero que se encuentren bien. Y vamos a despedirnos con la bendición arónica. Antes de despedirnos, queridos hermanos, hemos estado orando por una petición de un varón. Se llama César. Así que les pedimos que estén orando. Este varón está enfermo. Y les pedimos que estén orando para que Dios sane su vida. Pero primeramente para que Dios le abra los ojos y él pueda ver su luz admirable y pueda venir a sus pies si no es salvo, ¿sí? Para que pueda mirar las grandezas del Eterno. Y bueno, vamos a despedirnos con la bendición arónica de Números 6. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Que Dios te bendiga, queridos hermanos. Que Dios deposite cada día de su paz en ti, en tu mente, cuando vayas por el camino, en tu matrimonio, cuando estés con tus hijos, cuando estés trabajando, y que la paz de Dios siempre,
siempre, siempre te sustente. Shalom. Y un anuncio más, queridos hermanos. El día de mañana vamos a estar estudiando, vamos a estar compartiendo un estudio sobre Hechos 12. Sobre Hechos 12. Espero que todos se estén gozando en esta fiesta de panes sin levadura, y aquellos que aún no la están festejando, espero que la estén observando y que la estén practicando para que cuando les toque festejarla, sepan cómo se festeja. Porque si te esperas hasta el año que viene para que empieces a aprender, querido hermano, no sabemos si va a haber alguien que te pueda enseñar. Según los tiempos que vienen, puede que sí, pero también puede que no. Así que es mejor que vayas practicando y vayas aprendiendo cómo se festeja. Y shalom, queridos hermanos, me despido porque si no, nos vamos a alargar con comentarios. Que Dios te bendiga y hasta mañana a las 7 de la tarde. Shalom.